Vamos al estudio de la palabra del Señor. Lo que quiero compartir con ustedes es lo que debemos saber sobre la muerte. Es el tema que vamos a estar estudiando en esta tarde, lo que debes saber sobre la muerte. Vaya conmigo, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13. Dice el texto así: oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de aquí en adelante. Así sea, dice el Espíritu. Les será dado descanso de sus fatigas, porque sus obras van con ellos. Quiero en esta tarde, hermanos, hablar sobre el concepto de la muerte en el Antiguo Testamento y cómo la obra del Señor Jesucristo, su encarnación, su muerte, la resurrección y la ascensión al cielo, ser sentado en el trono, significó un parteaguas en la experiencia de la muerte entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es decir, lo que la muerte significó para los creyentes en el Antiguo Testamento no lo significa para nosotros, es diferente. Y quiero hacer un recorrido por el Antiguo Testamento muy rápido para que usted vea lo que entendieron ellos como muerte y qué es lo que nosotros hoy debemos entender como muerte, y por qué cuando hoy nosotros decimos que la muerte ya no existe para nosotros los creyentes, estamos refiriéndonos al entendimiento, a la comprensión que ellos tenían de la muerte. Y aquí quiero comenzar con una definición de la muerte que vamos a encontrar en la teología sistemática de Wayne Grudem, y tenemos una definición, usted la tiene en la imagen, pero poco a poco trataré de mostrarle cómo esta definición, aunque es la definición clásica, la definición que hemos escuchado comúnmente en los púlpitos, en nuestros seminarios, se dista mucho de ser lo que la Biblia enseña sobre la muerte. Dice o escribe Wayne Grudem en la teología sistemática, que dicho sea de paso es una de las teologías más ricas, una de las teologías más recomendadas en los seminarios, y que si usted le interesa la teología y lee este libro, seguramente aprenderá mucho, aunque esto desde luego no significa que estamos de acuerdo con todos los conceptos o con todos los puntos que el doctor Grudem enseña. Particularmente en el tema de la muerte, Wayne Grudem escribe: la muerte es una cesación temporal de la vida corporal. La muerte es una cesación temporal de la vida corporal y la separación del alma y del cuerpo. Así que muerte, en la definición de la teología sistemática, es la separación temporal del alma y del cuerpo, es la cesación, la pausa de la actividad física. Más adelante, Grudem en el mismo tema sobre la muerte añade: no hay muchos pasajes bíblicos que hablen del estado de los creyentes del Antiguo Testamento después de que murieron, pero los que dan alguna indicación de su estado, todos apuntan en dirección al gozo consciente de inmediato a la presencia de Dios y no de un tiempo de espera lejos de la presencia de Dios. Es decir, según Grudem, cuando los creyentes en el Antiguo Testamento morían, iban inmediatamente a la presencia de Dios, o lo que nosotros llamamos cielo. Esta definición sí genera bastantes problemas, porque si el creyente bajo el Antiguo Pacto moría e iba inmediatamente a la presencia de Dios, ¿de qué vino a rescatarlos Jesús? ¿Y por qué la muerte producía tanto terror si finalmente morir era ir a la presencia de Dios? Eso nos dejaría con un concepto de muerte bastante limitado. La muerte entonces sería solamente, como lo dice él, la cesación temporal de la vida corporal. Pero si eso es muerte, y si eso entendieron los creyentes en el Antiguo Pacto como muerte, entonces la propia muerte de Jesús no tuvo ningún impacto. ¿Por qué? Porque seguimos muriendo. Entonces no nos salvó de absolutamente nada. Porque todos seguimos experimentando la muerte física.
Si muerte en el concepto bíblico es solamente cesación temporal de la vida corporal, la muerte de Cristo no significó absolutamente nada para nosotros, porque los creyentes del Antiguo Pacto murieron físicamente y los creyentes del Nuevo Pacto siguen muriendo físicamente. Entonces, ¿qué hizo de diferente la muerte de Jesús? Tendríamos que decir que nada. Así que vamos a tratar de entender lo que los creyentes del Antiguo Pacto entendían como muerte, y déjeme decirle también que este concepto de muerte que nosotros encontramos en Grudem es más bien un concepto platónico, de la filosofía de Platón. Y aquí tenemos lo que Platón dice sobre la muerte. Usted puede verlo en la imagen. Creemos que existe la muerte. Esto es una cuestión, una pregunta que hace Platón para dar respuesta al concepto griego sobre la muerte. Creemos que existe la muerte para estar seguro, y esto es algo más que la separación del alma y del cuerpo. Es decir, ahí ya en esta pregunta usted tiene la respuesta. Para los griegos la muerte es la separación del alma y el cuerpo. Ahora observe la respuesta de Platón a esta cuestión. Estar muerto es el logro de esta separación, porque ellos veían la muerte física como inferior a la vida espiritual. La meta del ciudadano griego era la muerte, porque de esa manera se separaban del cuerpo y entonces iban al mundo etéreo, al mundo de los espíritus. Estar muerto es el logro de esta separación cuando el alma existe en sí misma y separada del cuerpo, y el cuerpo está separada del alma. Esto es la muerte. ¿Qué es la muerte? La separación del cuerpo y del alma. Luego, más adelante escribe Platón, la muerte es simplemente la separación del alma del cuerpo. En la filosofía griega, muerte es simplemente la separación del alma y del cuerpo. Espero que todavía tenga algo en mente de la definición de Wayne Grudem sobre la muerte. Vamos a regresar a la diapositiva anterior. La muerte es una cesación temporal de la vida corporal y la separación del alma y del cuerpo. ¿A qué le suena ahora que conoce usted la definición de Platón? A filosofía griega. Y eso es lo que hemos aprendido, lo que se nos ha enseñado constantemente en el cristianismo. Lo que constantemente se nos ha dicho, que muerte es la separación del alma y del cuerpo. Pero esa es una vista muy simplista de lo que en realidad dice la Escritura. Por ejemplo, cuando estábamos en el capítulo 2 de la carta a los Hebreos, leímos cómo el escritor de la carta a los Hebreos dice que Cristo se hizo consubstancial o participó de carne y sangre para derrotar al que tenía el imperio de la muerte y liberar a todos los que por miedo a la muerte estaban sujetos a la esclavitud. Ahora observe las palabras, miedo a la muerte. Si, como decía Platón y como se introdujo en el pensamiento cristiano, la muerte es la separación del alma del cuerpo es ir inmediatamente a la presencia de Dios, ¿por qué tener miedo? ¿Por qué tener miedo? Eso nos dejaría entonces con el tema de que a lo que le tenían miedo, y que sería una vista muy superficial del tema de la muerte, es solamente miedo al sufrimiento que te lleva a la muerte. Pero eso, cuando tú vas al Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que estos hombres no le tenían miedo a lo que producía la muerte, le tenían miedo a la muerte en sí. O sea, ninguno de ellos, por ejemplo, cuando lees Hebreos capítulo 11, lees de hombres que murieron aserrados, quemados, apedreados, pero que ninguno de ellos tuvo miedo de ese sufrimiento. Lo que tenían miedo no era del sufrimiento que los llevó a la muerte, sino de la muerte en sí. Entonces nosotros tenemos un concepto equivocado de lo que es la muerte. Y mi intención en esta mañana, en esta tarde, es tratar de llevarle al Antiguo Testamento para que usted entienda el concepto de muerte y entonces podamos entender por qué
La muerte en el Antiguo Testamento era tan aterradora, y por qué ahora el creyente, como leemos en Apocalipsis, donde comenzamos nuestra lectura, Apocalipsis capítulo 14, dice el Espíritu: bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Es decir, hay un parteaguas de morir antes de Cristo y morir después de Cristo. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Y qué es lo que en realidad es la muerte? ¿Y por qué nosotros los creyentes decimos la muerte ya no existe? Porque nos referimos a algo más que la cesación o la separación del espíritu del cuerpo. Porque para el creyente eso no es muerte. Pero vamos a ir paso a paso. El creyente en el Antiguo Pacto entendía la muerte no como una condición o como un estado, entendía la muerte a veces como un personaje, de manera que la muerte es personificada, o algunas veces, o la mayoría de las veces, como un lugar. La muerte no era algo que te sucedía, la muerte era el lugar a donde ibas. ¿Sí? Y ahorita se lo voy a ir explicando poco a poco. Hoy muerte es algo que nos sucede, pero ese nunca fue el concepto hebreo. La muerte no era algo que te sucedía, sino era el lugar a donde tú ibas, o a donde el creyente y el no creyente iba. Entonces, había un término, o hay un término que usted va a encontrar en el Antiguo Testamento que se utiliza mucho como sinónimo de muerte. Es el término Seol. Y aquí tenemos una definición de la enciclopedia judía sobre lo que ellos entendían o entienden como Seol. El Seol es el lugar donde se creía que se congregaban los que habían muerto. ¿Qué es el Seol? El lugar donde se creía que se congregaban los que habían muerto. Ahora vamos a ver algunos pasajes, no vamos a verlos todos. Ahí tenemos, por ejemplo, Génesis 37, 36, 42, 38, que nos hablan de cuando José fue vendido a los madianitas, y ellos posteriormente lo llevaron a Egipto, y Jacob pensaba que estaba muerto, pero no estaba muerto José, más bien había sido vendido como esclavo. Y Génesis 44, 29, ese texto sí quiero que lo busquen, por favor. Génesis 44, 29. Nos dice ya el concepto que Jacob tiene sobre la muerte en ese tiempo. Y estamos hablando de un concepto muy temprano sobre la muerte. Génesis 44, 10, 29 y versículo 31. 44, 29 y 31. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Muy bien. Ahora el verso 31, por favor. Sucederá que cuando no vea al joven, morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. Muy bien. En algunas traducciones, la palabra Seol se traduce incorrectamente como tumba. En algunas traducciones dice así: hará descender sus canas a la tumba, pero eso es incorrecto. Es completamente incorrecto. Porque recuerden, en primer lugar, que ellos no enterraban a sus muertos como nosotros los enterramos. Es decir, tendría sentido si la práctica de sepultura fuera como la que hoy tenemos. Para sepultar a nuestros muertos generalmente es hacer una fosa y poner el ataúd dentro de esa fosa. Entonces, en cierto sentido, lo estamos haciendo descender. Pero si usted lee el libro de Génesis, se va a dar cuenta, por ejemplo, Abraham sepultó a Sara, ¿dónde? En la cueva de Macpela, en una cueva. ¿Dónde iba a ser sepultado Jacob? En una cueva. En ese sentido, tumba y Seol son dos cosas completamente distintas. Cuando él dice, hará descender mis canas al Seol, no está diciendo, me van a meter a la tumba. No, está hablando de un lugar a donde él iba a ir cuando su espíritu abandonara su cuerpo. Habla de un descenso. Entonces, eso es el Seol. El Seol es el lugar donde se creía que se congregaban los que habían muerto. Hablando acerca de Jacob, dice Jacob, negándose a ser consolado por la supuesta muerte de José, exclama: descenderé a mi hijo en duelo al Seol. El Seol está debajo de la tierra. Ese es el concepto de Seol. Ahí puede usted checar la cita, Isaías 7:11. Vamos a recurrir también a pasajes que formaban parte de la cultura hebrea y que
no están en nuestra Biblia, que forman parte de lo que nosotros llamamos apócrifos o pseudoepígrafos, pero que finalmente tienen el concepto o lo que ellos entendían de algunas cosas. El Seol está debajo de la tierra, Isaías 7:11, 57:9, Ezequiel 31:14, Eclesiástico, si usted tiene una Biblia católica puede encontrar el libro de Eclesiástico ahí. Recuerde, nosotros leemos los libros que se llaman apócrifos o pseudoepígrafos para conocer la cultura, pero no para hacer doctrina, ¿sí? Que es muy, muy diferente. Los libros canónicos o que utilizamos para doctrina son los que encontramos en lo que se llama la Biblia protestante, los 66 libros. Pero eso no deja de lado el valor histórico que tienen los apócrifos. Enoc, capítulo 17, versículo 6, se le ubicaba hacia la puesta del sol, es un lugar muy profundo. Proverbios 9:18, vamos a Proverbios 9:18, ¿qué es lo que nos dice este texto sobre el Seol? Proverbios 9:18. Muy bien, está hablando del Seol, de un lugar muy profundo, muy profundo. Recuerde, los hebreos no sepultaban a sus muertos como nosotros los sepultamos. Ellos no cavaban, como decimos, 3 metros bajo tierra, no cavaban. Así que caer en la fosa no se refiere a poner el cuerpo en un hoyo, se refiere al concepto de Seol, el lugar de los muertos. Esto es la muerte, ir al Seol. Marca el punto a la mayor distancia posible entre el cielo y la tierra. Job, es decir, el cielo es lo más alto, el Seol es lo más profundo. Y esto lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento también. Vamos a ver más adelante cómo el apóstol Pablo utiliza esto: el cielo lo más alto, el Seol lo más profundo. Ahí tiene usted las citas. Los muertos descienden o se les hace descender a él. Los revividos ascienden o son traídos y levantados de él. Es decir, mientras la persona está en el Seol se le considera muerto. Salir del Seol se le considera volver a la vida, ¿sí? Entonces, estando en el Seol se estaba muerto. Los muertos descienden o se les hace descender, los revividos ascienden o son traídos y levantados de él. A veces los vivos son arrojados al Seol antes de que naturalmente los hubiera reclamado. Tenemos una historia, si no me equivoco, en el libro de Éxodo, donde la tierra se abre y los traga vivos al Seol. Ahora, el Seol no es el infierno, no es el lago de fuego, ese es otro tema, ¿sí? Pero el Seol es el lugar de los muertos en el Antiguo Testamento. ¿Sí? No es el infierno, no es el lago de fuego, es el lugar de los muertos. Entonces, personas, esto debió haber sido impresionante para quienes cayeron al Seol vivos. Vamos a ver cómo se describe en el texto bíblico. Entonces, ¿dónde estamos? A veces los vivos son arrojados al Seol antes de que naturalmente los hubiera reclamado. Ahí tenemos las citas, Números 16:33, es lo que le decía hace rato. En cuyo caso la tierra se describe como abriendo su boca, Números 16:30. Se habla del Seol como una tierra, Job 10:21-22, pero normalmente es un lugar con puertas. Vamos a ver Job 17:16. Job 17:16. El Seol es un lugar con puertas. Ahora recuerde que según Wayne Grudem, los creyentes del Antiguo Pacto no estaban lejos de Dios, pero según todo el testimonio de las Escrituras, no iban a la presencia de Dios, ¿sí? Ahí es donde tenemos que aprender a hacer diferencia entre teología sistemática y teología bíblica. La sistemática, aunque toma sus conceptos de la Biblia, no necesariamente es una exposición de las Escrituras. Job, capítulo 17, verso 16. A la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. Muy bien. Ahora vamos al capítulo 38, verso 17. El Seol es profundo, pero observe lo que dice el capítulo 38, verso 17. ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto las puertas de la sombra de la muerte? El Seol tenía puertas. ¿Recuerda la declaración de Jesús?
Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades. Exactamente. Hades es el término griego para Seol, que es la palabra hebrea. Entonces, las puertas del Seol no prevalecerán contra ella. Y aquí nos está hablando entonces de la obra redentora de Jesús, que sacudiría las puertas del Hades o del Seol para dar libertad a los cautivos por la muerte. Entonces estamos leyendo, se habla del Seol como de una tierra, pero normalmente es un lugar con puertas. Isaías 38:10. Y parece haber sido visto como dividido en compartimentos. Proverbios 7:27. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Muy bien. Nuevamente, ¿ve usted cómo muerte aquí no es un estado? O sea, no es la separación del alma de tu cuerpo. Muerte aquí es un lugar, ¿sí? No es un estado, no es una condición, es un lugar. La muerte era un lugar a donde el espíritu o el alma de la persona descendía a lo profundo de la tierra. Esto no es mitología, hermanos, esto es lo que la Escritura dice acerca de la experiencia de la muerte. Entonces, muerte no tenía nada que ver con la cesación de las actividades físicas. Lo que nosotros hoy llamamos muerte, para ellos no era muerte. Muerte era el acto de descender a las profundidades de la tierra. ¿Vamos bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Se habla del Seol como una tierra, pero normalmente es un lugar con puertas y parece haber sido visto como dividido en compartimentos, con los rincones más lejanos. Ahí tenemos las citas. Los extremos del abismo en la versión Reina Valera, uno debajo del otro. Si usted tiene si usted puede leer el libro de Enoc, en el capítulo 22 del libro de Enoc, ahí tiene una descripción del Seol que es muy similar. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la historia de Jesús de Lázaro y el rico? ¿La recuerdan? ¿Sí? ¿En alguna parte de las Escrituras ustedes han encontrado algo similar a la historia de Jesús de Lázaro y el rico? No. Pero en el libro de Enoc tenemos algo muy similar. No es una historia, sino que se describe el Seol y precisamente se describe tal y como Jesús lo usa en la narración. Aunque Enoc no es un libro canónico, pero vemos entonces el pensamiento hebreo sobre este tema. Se describe el Seol como teniendo dos o tres grandes abismos, hoyos, el abismo de los justos más hacia arriba que el de los impíos, más hacia el extremo de la tierra, separado, como dice Jesús, por una gran cima. Entonces, aunque los justos estaban en el mismo lugar llamado Seol o muerte, estaban divididos los justos de los injustos, de los impenitentes. Le recomiendo que si usted puede lea entonces Enoc en el capítulo 22, va a tener usted ahí una descripción de lo que ellos entendían como Seol. Vamos a la siguiente diapositiva. Aquí los muertos se encuentran, en el Seol los muertos se encuentran ricos y pobres, grandes y pequeños, justos e injustos. Ezequiel 32, Isaías 14. Sin distinción de rango o condición, los ricos y los pobres, los piadosos y los impíos, los viejos y los jóvenes, el amo y el esclavo. Así la descripción de Job 3 se refiere como probablemente lo hace al Seol. Los muertos continúan en cierto modo su vida terrenal. Jacob lloraría allí, David permanece allí en paz, los guerreros tienen sus armas con ellos, sin embargo, son meras sombras. Y ahí utiliza el término hebreo refaim, un hombre que no tiene fuerza, un vapor, un aliento, una sombra. Los muertos simplemente existen sin conocimiento ni sentimiento. Tenemos una descripción general entonces de lo que es el Seol. Esta era la comprensión que los creyentes en el Antiguo Testamento tenían sobre la muerte. Esto era muerte para ellos. Esto era la muerte. La muerte no era dejar entonces el cuerpo, la muerte era descender al
Seol, a este lugar de sombras, de oscuridad, cerrado. Las puertas se abren para recibir a los muertos, pero se cierran de manera que ninguno de los que está ahí puede salir o puede liberarse. Ahora, ¿usted entiende por qué el creyente en el Antiguo Pacto tenía tanto miedo a la muerte? Porque la muerte, entonces ellos no tenían miedo de decir, yo no quiero caer en cama y enfermarme porque me da miedo morir. Ellos no le tenían miedo al sufrimiento. Ellos le tenían miedo a lo que iba a pasar cuando abandonaran su cuerpo, descender al Seol, a las recámaras de la muerte, al imperio de la muerte, donde estarían ahí retenidos, donde estarían ahí contenidos hasta la venida de Cristo. ¿Quién derrotaría a la muerte? Esto es el concepto de la muerte en el Antiguo Testamento. Por eso es que cuando hablamos de la redención de Jesucristo estamos hablando de algo que realmente derrotó la muerte, no como nosotros hoy entendemos a la muerte, que simplemente es, ya se murió, es decir, su cuerpo ya no tiene ninguna actividad. Eso para el creyente ni en el Antiguo ni en el Nuevo Pacto significó muerte. Eso no es muerte. Vamos a continuar para... esto también era lo que les leía, que esté ahí unos segunditos por si quieren tomar nota de algunas citas que aparecen ahí. Los muertos continúan en cierto modo su vida terrenal, pero sin embargo son simples sombras, son completamente impotentes, no tienen fuerza. Vamos a la siguiente. El silencio reina y el olvido es la suerte de los que entran en él. Esto significaba la muerte, un lugar de completa oscuridad y en completo silencio. El silencio reina supremo y el olvido es la suerte de los que entran en él. Por eso se le conoce también como Dumá, la morada del silencio. Allí Dios no es alabado. Sin embargo, en ciertas ocasiones extraordinarias, a los habitantes del Seol se les atribuye el don de dar a conocer sus sentimientos de regocijo por la caída del enemigo, como vamos a encontrar en Ezequiel capítulo 14, versículo 9 y 10. El Señor dice, cuando caigas y llegues al Seol, los muertos van a levantarse, van a juntarse y van a alegrarse por tu caída, oh poderoso. Entonces, es una descripción que se nos da del Seol. Esto no cree usted que son simples metáforas que Dios usa para darnos a entender algo. Está hablando de algo que realmente acontecía. Jesús lo toma de forma literal. Dice que Él va a libertar a los que están cautivos en el reino de la muerte. Así que tenemos aquí una descripción de lo que implicaba la muerte en el Antiguo Pacto. El sueño es su suerte habitual. El Seol es una tierra horrible, lúgubre, oscura y desordenada. Como si usted piensa, el Seol se parece al cuarto de los adolescentes, de los muchachos. Dice que es una tierra lúgubre, dice que es una tierra horrible, lúgubre, oscura y desordenada. Se parece mucho al cuarto de los jóvenes, pero bueno, si usted quiere conocer el Seol en la tierra, vaya a visitar la habitación de algún muchacho. Sin embargo, es la casa señalada para todos los vivientes, es decir, todos los seres humanos en el Antiguo Pacto tenían como destino el Seol, buenos y malos, justos e injustos, todos tenían señalado el Seol como destino. No se espera el regreso del Seol. Quien entraba al Seol no tenía forma de regresar de él, por eso la necesidad de un libertador, alguien que te rescatara de la muerte del Seol. Ahora va entendiendo por qué se espera el rescate de la muerte, porque quien caía al Seol no podía salir de ahí. No podía salir de ahí, de la muerte. Tenemos ahí citas, segundo de Samuel, Job, Eclesiástico. Se le describe como la casa eterna del hombre, es polvo. Por lo tanto, en el Shemoné Eresh, en la tierra, se le describe a los muertos como durmiendo en el polvo. Este es un libro de bendiciones y se describe a los muertos. El Shemoné Eresh es un libro de bendiciones o un libro hebreo, y en la bendición número 2 se le describe a los muertos como durmiendo en el polvo, es decir, durmiendo en el Seol. Aquí tenemos una vista panorámica de lo que era la muerte en el Antiguo Pacto. Antes de continuar,
¿Tienen algún comentario sobre esto, hermanos? ¿Tienen alguna duda? Lo que espero que usted entienda es por qué la muerte bajo el antiguo pacto resultaba ser tan aterradora. Si tú sabías, si tú eras consciente de que al dejar tu cuerpo ibas a entrar a un lugar lúgubre, a un lugar de desesperanza, a un lugar donde detrás de ti, imagine esto, cuando el espíritu del muerto entraba al Seol y las puertas cerrándose detrás de él, debió haber sido una angustia impresionante, una angustia aterradora, escuchar el sonido de esas puertas cerrándose tras el alma que había caído en ese abismo, que había caído en ese lugar. Y quiero reiterarle algo, esto no es mitología, nos puede sonar extraordinario, nos puede sonar increíble. Esto era lo que sucedía a los hombres bajo el antiguo pacto. Esto es la verdadera muerte, ¿sí? Por eso es que cuando hablamos de Jesús derrotando a la muerte, si no lo entendemos, entonces todavía seguimos pensando que tiene que ver con nuestro cuerpo físico. No tenía ese contexto para los creyentes del antiguo pacto. Lo primero que quiero hacer es corregir el mal entendimiento del tema de la muerte, ¿sí? Porque nosotros, le repito, tenemos el concepto más bien de la filosofía griega, donde muerte es solamente separación, la división del espíritu del cuerpo. Eso es muerte, y ese es el concepto que se maneja, que escuchamos en las iglesias. Eso es lo que a mí me enseñaron en el seminario, eso es lo que yo enseñé cuando en el seminario, porque esa es la definición oficial, ¿sí? Incluso cuando se hace una velación, pues lo clásico es decir, oye, nuestro hermano, si es alguien que murió en Cristo, ha abandonado su cuerpo, pero en el futuro él volverá a ocupar el cuerpo que hoy ha dejado en este lugar. Porque tenemos un mal entendimiento de lo que es la muerte. Sí. Y esto aplicaba para todas las naciones. Sí. Todos llegaban a lo mismo, solo que la diferencia es que los hebreos tenían conocimiento de a dónde iban a llegar. Así es. Exactamente. En Ezequiel, por ejemplo, vemos que el rey de Tiro, que es un rey pagano, va al Seol. O sea, vemos que todos los hombres de todas las naciones iban a ese lugar. Los justos estaban en un mejor lugar, pero obviamente, y quiero reiterar esto, el Seol, el seno de Abraham, como es descrito en el libro en uno de los evangelios, no es el cielo, está dentro del Seol. Así que aunque en mejor condición, no podía ser la gloria a la que habían sido llamados. Tenían que ser rescatados de ese lugar. El Seol tampoco es el infierno, aunque es un lugar horrible, de oscuridad, de muerte, de pudrición, no es tampoco el infierno, ¿sí? Entonces, el Seol no era el cielo, tampoco era el infierno. Entonces, cuando Jesucristo muere en la cruz, baja a ese Seol. Exactamente. Se trae a cautivos a la cautividad, los saca y los otros quedan ahí. Quedan ahí hasta el día del juicio, exactamente, hasta el día del juicio, que vamos a ver más adelante, que ese día también ya llegó según lo esperaba el apóstol Pablo. Los 3 días de Jesucristo está en el Seol haciendo el juzgado. Él está en el Seol. Al parecer, dice el apóstol Pedro en su primera carta, que fue a los espíritus y predicó. Lo más probable es que cuando Jesús desciende va precisamente al lugar donde están los justos, para anunciarles que su liberación ha llegado, que está cerca. Aún tenían que suceder algunas cosas, pero la forma de interpretar este texto es que Él desciende al Seol, primero porque Él es parte de lo que Él tiene que cumplir para pagar el pecado de todos nosotros. Él tiene que estar en el Seol. Y ese es el temor que tiene de separarse de su padre, porque su padre no puede ir. Exactamente. Y estando ahí, Él también cumple con un ministerio, anunciar a los santos del antiguo pacto que su liberación está cerca. Así es, por eso es que incluso el credo apostólico dice, y descendió a los infiernos, ¿sí? Que sin duda alguna ellos tenían precisamente el conocimiento que hoy a nosotros se nos ha olvidado de esto, de qué era el Seol o de qué era, aunque ahí se le menciona, descendió a los infiernos, no es, así se traduce, pero algunos credos antiguos no tienen la palabra infierno, dicen y descendió al Hades o descendió al Seol, aunque la traducción de nuestros credos es descendió a los infiernos, ¿sí? Pero
parece ser que ellos usaron también un término muy específico y no fue infierno. Descendió al Hades o descendió al Seol, según los credos más antiguos y en su lengua original. Vamos a ver lo que el pastor Jeffrey McCormack habla sobre la muerte. Tiene usted ahí lo que él escribe. La muerte se entendía de alguna manera más como un lugar, y aquí lo puse en negritas y subrayado para darle este énfasis. La muerte se entendía de alguna manera más como un lugar que simplemente como el estado de estar físicamente sin vida en el cuerpo. La muerte era el lugar al que iba toda la humanidad después de la muerte física. Era una prisión que mantenía a toda la humanidad separada de Dios. Se consideraba abajo, debajo de la tierra, en el polvo, etc. Era un lugar gobernado por el hombre fuerte al que Jesús vino a atar, saquear y derribar para poder llevarse las llaves de la muerte y el Hades para restaurar la comunión con Dios. ¿Sí? Es decir, cuando el creyente en el antiguo pacto moría, en lugar de acercarse más a Dios, era alejado más todavía de Él. Iba a un lugar todavía, por eso ese contraste. Por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 13, dice que Jesús ascendió. ¿Y qué es esto que ascendió? Sino que primero descendió a las partes más profundas de la tierra. ¿Cuáles son las partes más profundas de la tierra según el Antiguo Testamento? El Seol. Así que Pablo dice que Jesús descendió a las profundidades del Seol y luego ascendió a lo más alto. Y ahí usted está viendo el contraste. El alma que caía al Seol, aún la de los justos, estaba aún más lejos de Dios. ¿Sí? Estaba más lejos de Dios. Entonces, usted nota por qué tanto miedo le tenían los creyentes a morir en el antiguo pacto, porque sabían que la muerte implicaba todavía en el aspecto físico alejarte más de la presencia de Dios. Por eso es que Salomón en una ocasión escribió: más vale perro vivo que león muerto, porque vivo hay esperanza, oras y Dios te escucha, pero muerto caes a un lugar donde Dios no oye más el clamor, donde no puede ya más no es que Él no pueda, sino más bien esa separación llega al punto en que Él mantiene a esas almas lejos hasta que venga alguien que las rescate de ese lugar. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, ya encontramos un cambio en la experiencia de la muerte. Apocalipsis capítulo 1, voy a comenzar del verso 17. El apóstol Juan tiene la experiencia de la visión de Jesús, del Cristo glorificado. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, pero Él puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el postrero, el que vive, aunque estuve muerto, pero he aquí, vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, yo puedo abrir las puertas del Hades, las puertas del Seol. Yo puedo dejar en libertad a los que hayan caído ahí. Avance conmigo, Apocalipsis capítulo 20. En el capítulo 2 Jesús tiene las llaves. Eso significa que el Seol todavía está cerrado. Exactamente, Jesús tiene las llaves. El Seol está cerrado, pero ya hay esperanza, porque Él tiene las llaves. ¿Sí? El Seol ya puede ser abierto para dejar salir a las almas que han caído, pero todavía está cerrado. Él tiene las llaves. Ahora observe lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. El mar devolvió los muertos que guardaba. Lo voy a leer en la Biblia versión 95. El mar devolvió los muertos que guardaba y también la muerte y el lugar de los muertos. La muerte y el lugar de los muertos. Otra traducción dice: y el Hades, la muerte y el Hades, la muerte y el Seol devolvieron los muertos que guardaban, y cada uno fue juzgado según sus obras. Aquí ya tenemos al Seol siendo
vaciado, siendo vaciado. Ahora, ¿quién lo abre? ¿Quién tenía las llaves? Jesús. Él lo abre y el Seol es vaciado para que los que estuvieron retenidos ahí fueran juzgados, unos para la condenación eterna. Eso significa que el Seol nunca fue la condenación eterna y tampoco fue la gloria eterna. Porque unos fueron sacados de ahí para la condenación eterna y otros, dice el texto, el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces Seol y lago de fuego son dos cosas completamente diferentes. El Seol no es lo mismo que el lago de fuego. Si regresamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 13, oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurado, observe la frase, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de aquí en adelante. Le decía, cuando llegamos aquí nos encontramos con un parteaguas. Hay una diferencia entre morir bajo el antiguo pacto y morir en el nuevo pacto. Bienaventurados los que mueren en el Señor de aquí en adelante. Quiero recalcar dos cosas. Primero, los que mueren en el Señor. Los que mueren en el Señor. La bienaventuranza, la dicha, la felicidad es para los que mueren en el Señor. Actualmente, hermanos, estamos acostumbrados a incluso decir de personas incrédulas que no creen en el Señor, cuando mueren, decimos, pues gracias a Dios que ya dejó de sufrir. Si murió de cáncer o murió de alguna enfermedad crónica, degenerativa, gracias a Dios que ya no está sufriendo, que ya no tiene esta enfermedad, gracias a Dios que ya no va a sufrir más. Momento. El texto dice, bienaventurados los que mueren en el Señor. Solamente los que mueren en el Señor son dichosos, son felices. ¿Por qué? Porque ya no van al reino de la muerte, ya no descienden al Seol. Observe cuál era la esperanza del apóstol Pablo. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. El apóstol Pablo escribió estas palabras: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Ahora note el cambio, porque la venida de Jesús vino a transformar la manera en que debemos ver la muerte y en que debemos experimentarla. En el Antiguo Testamento usted se va a dar cuenta, si lee con atención, que incluso había personas profesionales para los días de luto. Se les llamaba... ¿Perdón? Bueno, yo los conozco como endechadores, los que endechaban, es decir, los que iban llorando detrás del muerto. ¿Era trágica la muerte? Sí, porque la persona que moría descendía al Seol. Era trágico, entonces había que llorarlos. Observe lo que dice Eclesiastés, Salomón en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 5. Aquí está hablando de un hombre que ha llegado al límite de sus años, que es un hombre muy anciano, hombre, mujer, que es muy anciano. Cuando también se tema lo que es alto y a los terrores del camino y florezca el almendro, es decir, florezca el almendro, aquí son analogías. Cuando la cabeza se llene de canas, se arrastre la langosta y el alcaparrón no haga su efecto, porque el hombre marcha hacia su morada eterna. Es decir, aquí hay un concepto del Seol, se le consideraba la morada eterna porque cuando las puertas se cerraban no había manera de que el hombre saliera de ese lugar. Mientras los que endechan rondan por las calles. Cuando los endechadores sabían que una persona iba a morir, pues comenzaban a rondar por esa calle. ¿Para qué? Porque en el momento en que muriera, la familia iba a decir, vengan, lloren a este muerto. Y entonces salía la procesión entre llanto, cilicio, rasgadura de ropa. Había una verdadera experiencia de dolor y de tragedia. Pero observe el cambio. El apóstol Pablo dice, no quiero que lloren como los que no tienen esperanza. La muerte en el antiguo pacto entonces era algo realmente dramático, doloroso. Bajo el nuevo pacto ya no debería de ser así. Nuestra perspectiva de la muerte debe ser transformada si tú entiendes qué es muerte. Si tú sigues con el concepto griego de que muerte es la separación del alma de tu cuerpo, entonces vas a seguir llorando.
Pero si tú entiendes muerte desde el punto de vista bíblico, que era un lugar a donde se iba y que ya no vas a ir a ese lugar, que no va tu alma a ir a ese lugar de oscuridad, lúgubre, de horror, entonces ya no hay por qué tenerle miedo a la muerte. Tiene que haber una transformación en tu pensamiento. Cuando James Montgomery Boyce, el pastor de la iglesia, de la 10ª iglesia presbiteriana en Estados Unidos, enfermó de un cáncer terminal que finalmente murió en el año 2000. Este pastor que fue un gran maestro y teólogo, escribió a la iglesia que preguntaba: ¿debemos orar por un milagro? ¿Debemos orar porque Dios sane a nuestro pastor? Observe las palabras con las que el pastor James instruye a la iglesia sobre lo que deben hacer ante la situación que él está diciendo. ¿Debemos orar por un milagro? Es la pregunta que la iglesia hacía a su pastor. Y él responde con estas palabras: bueno, son libres de hacerlo. ¿Quieren orar por un milagro? Son libres de hacerlo, por supuesto. Mi impresión general es que el Dios que es capaz de hacer milagros, y por cierto, Él puede hacerlo, también es capaz de evitar que tengan el problema en primer lugar. Es decir, el mismo Dios que puede quitarme el cáncer es el Dios que podía evitar que me enfermara de cáncer. Así que Él encuentra un propósito en su cáncer. Él sabe que no es un error de Dios, que no se equivocó, que no se durmió, que no fue el diablo que metió su cuchara ahí. Es decir, James dice, ¿quieren orar por un milagro? Son libres de hacerlo, pero yo creo que si Dios no quisiera que muriera por este cáncer, en primer lugar, no me habría enfermado de este cáncer. Y él continúa escribiendo: también es capaz de evitar que tengan el problema en primer lugar. Entonces, si bien suceden los milagros pasan porque nuestro Dios es vivo. Así que nosotros creemos en milagros, no somos carismáticos y no necesitamos tener noches de milagros para saber que haya milagros. Pero en definitiva, un milagro por su propia definición es algo que no sucede cotidianamente. Son raros por definición. Creo que es más redituable que oren por la sabiduría de los médicos. Por sobre todo, yo diría que oraran por la gloria de Dios. Dios fue glorificado en la muerte de Jesucristo. Él no libró a Jesús de la cruz, si bien Él podía haberlo hecho. ¿Se da cuenta de la manera en que este hombre enfrenta la muerte porque entiende que la muerte ya no tiene ningún poder? Y la diferencia del cristianismo en la actualidad, por ejemplo, en estos días murió un líder religioso muy conocido aquí en la ciudad, Manuel Malváez, que siempre andaba bendecido, prosperado y en victoria. Pero cuando estuvo enfermo decía, tengo miedo de esta situación. Tengo miedo. Gente, pastores, no expongan a sus iglesias. Porque usted, pastor, si se le enferman 10 en su congregación, yo no sé qué le va a decir a Dios. ¿Se da cuenta de la diferencia de un hombre que cree en la soberanía de Dios con un perverso que torció las Escrituras? ¿Se da cuenta de usted de la diferencia de un hombre que cree en la providencia de Dios y que es capaz de decir, bien, si Dios no quería que muriera de este cáncer, en primer lugar, él fue suficientemente capaz de evitar que yo enfermara de este cáncer? Pero sé que es su voluntad. Y lo que yo busco no es no morir, lo que busco es que Él sea glorificado. Y si Dios es glorificado con mi muerte, así será. Más adelante en esta carta que el pastor James escribe a su congregación, más adelante dice, si tú entiendes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿qué cambiarías de lo que Él ha decidido que sea? No deberías cambiar nada. Porque si tú pudieras cambiar algo, arruinarías lo que es bueno y perfecto. No podemos cambiar su voluntad, pero podemos descansar en su soberanía. Cuando el creyente entiende la providencia de Dios, entonces la enfermedad ya no significa un terror. Dios mío, me enfermé de esto, qué miedo, me voy a morir. Porque entiendes que muerte no es la separación de tu espíritu
no es el abandono de tu espíritu y de tu cuerpo. Eso ya no es muerte para nosotros. Muerte era ir a un lugar donde permanecerías esclavizado, encerrado, un lugar oscuro, frío, lúgubre, aterrador, un lugar de sombras, de silencio, de horror. En vida tú clamas al Señor y Él te escucha. En el Seol no hay hombre que clame al Señor ni que alabe al Señor. Era un lugar sin duda aterrador. Ahora observen, vamos a lo que Cipriano de Cartago escribe sobre la muerte. Recuerde que Cipriano fue uno de los pastores que alentó a la iglesia cuando estuvieron sufriendo lo que se conoce actualmente como la epidemia antonina, una pandemia, una epidemia que azotó el imperio, particularmente en África, en Cartago, y que diezmó a la población increíblemente. Esta enfermedad durabas 8 días con la enfermedad y generalmente morías en medio de terribles calenturas, de terribles fiebres, de supuraciones en los granos que salían. Era, según como lo dicen algunos historiadores, una de las epidemias que azotó aquella región más impresionante. Y escuche lo que Cipriano de Cartago escribió para consolar y para confortar a la iglesia cuando tenía que enfrentar la muerte física. Observe lo que él escribió. Si bien esta mortalidad no ha contribuido a nada más, ha logrado esto especialmente para los cristianos y los siervos de Dios, que hemos comenzado felizmente a buscar el martirio mientras estamos aprendiendo a no temerle a la muerte. Creo que una pandemia que no es tan mortal como la que nosotros vivimos nos tiene que enseñar a no tenerle miedo a la muerte. Cipriano de Cartago, le repito, está escribiendo a creyentes. Algunos sobrevivieron de guerras, de muertes, y estaban sobreviviendo de esa pandemia. Y en medio de todo ese sufrimiento, él dice, si algo nos ha dejado esta mortalidad, es que estamos aprendiendo a no tenerle miedo a la muerte. Continúa Cipriano de Cartago en su exhortación a la iglesia. Nuestros hermanos que han sido liberados del mundo por los llamados del Señor, no deben ser objeto de duelo, puesto que sabemos que no están perdidos, que como viajeros los debemos extrañar, no lamentar. Y en ninguna ocasión se les debe permitir a los paganos que nos censuren merecida y justamente sobre la base de que sufrimos por aquellos que decimos que están vivos. Uno de los Marco Aurelio, me parece, en el siglo I, escribió sobre la actitud de los creyentes cuando iban a enterrar a sus muertos. Él escribió estas palabras. Él escribió algo así como: llevan a sus muertos en un desfile triunfal. Es decir, la procesión de los creyentes para enterrar a sus muertos no era de gente llorando, no era de gente lamentando, sino de gente cantando, alegre, sabiendo que sus muertos no estaban muertos, estaban vivos en la presencia del Señor. Y creo que Cipriano de Cartago señala algo que tenemos que recordar en nuestro tiempo. No debemos permitir, no se les debe dar ninguna ocasión a los paganos para censurarnos, para criticarnos merecida y justamente sobre la base de que sufrimos, lloramos, nos lamentamos por aquellos que decimos que están vivos. Si un hermano en Cristo, si un padre muere en Cristo, si una madre muere en Cristo, si tu hijo muere en el Señor, si tus hijos mueren en Cristo, por muy doloroso que sea, ¿cómo puedes lamentarte como si estuvieran perdidos cuando sabes que están vivos? Que el apóstol Pablo incluso dijo
con mucho tino, prefiero estar ausente en el cuerpo, pero presente en el Señor. Es decir, Pablo ya tenía la conciencia, cuando mi espíritu abandone este cuerpo, no voy a descender a las profundidades del Seol, voy a estar en la presencia del Señor, porque Él derrotó la muerte. Y por eso es que el apóstol Pablo escribió estas palabras en la carta a los Corintios, en el capítulo 15, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, él escribe en el verso 53 en adelante: porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que ha sido escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde están tus puertas cerradas? ¿Dónde? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero Cristo cumplió toda la ley, así que la muerte no tiene ningún reclamo sobre el creyente. De hecho, la muerte ha sido destruida total y absolutamente. No puede reclamar ninguna de nuestras vidas. No podemos ir a ningún otro lugar que no sea la presencia de Dios. ¿Cree usted que debemos llorar por eso? ¿Cree que este lado de la vida es mejor que el otro lado de la vida? ¿Cree que este lado de la eternidad es mejor que el otro lado de la eternidad, como para llorar por los que han muerto en Cristo? Como dice Cipriano de Cartago, tenemos que extrañarlos como viajeros, como cuando un hijo, por trabajo, por estudio, porque se casa, tiene que irse a otro lugar. Lo extrañas, pero sabes que está bien. Extrañamos a quienes han partido, pero sabemos que están mucho mejor de lo que estuvieron aquí. Por eso es que Jesús y el Espíritu dice a la iglesia: bienaventurado de aquí en adelante el que muere en el Señor. Dichosos los que hoy morimos en Cristo, o los que hoy, en este tiempo, dejamos este cuerpo. Felices, dichosos, porque no conoceremos nunca, jamás la muerte. Nunca. La muerte ha sido derrotada, ha sido vencida. Espero que usted pueda entender ahora lo que significa muerte. Y que esto, el abandono de nuestro cuerpo, no es muerte. La muerte ha sido sorbida en victoria, derrotada, destruida, completamente derrotada. Sí. Al Seol o al Hades, así es. No, sería... algunos maestros relacionan el infierno con el Seol también. Por ejemplo, el Señor Jesús habló del Gehenna, que se traduce como infierno, donde la llama no se apaga, pero que está relacionado con el Seol. Entonces, aunque algunos encuentran similitud con este término, Seol, Hades e infierno serían lo mismo, otros prefieren especificar infierno o darle el mismo sentido a infierno con lago de fuego, porque la idea en nuestro tiempo es precisamente el infierno como un lugar donde abunda el fuego. Siendo concretos o específicos, pocas veces se usa el término infierno, y las pocas veces que se utiliza se le relaciona con el Seol o con el Hades. La relación del infierno, del término infierno, estaría más relacionado con el Hades que con el lago de fuego en concreto. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario? ¿Sí? Pastor, pero en ese Hades, aún los justos tenían esperanza, ¿no? Porque Así es. Job dice: yo sé que mi Redentor vive y aún me levantará del polvo. Sí. Aún cuando él bajara al Hades, porque sabía que bajaría Al Seol, sí. al Seol, tenía esa esperanza. Así es, tenía esperanza. Aunque sin duda alguna esa esperanza, porque ellos no sabían el tiempo de su liberación, no aminoraba el dolor en el que se encontraban por estar en ese lugar. Ellos anhelaban la liberación de ese
lugar, anhelaban ser rescatados de la muerte. Y para finalizar, yo creo que aquí tenemos nosotros que aprender a hablar de este proceso por el cual vamos a pasar de una manera natural con nuestros hijos. Es decir, tenemos que enseñarles sobre la muerte. Hable de lo más natural de esto. Un día voy a dejar este cuerpo, pero no voy a estar muerto. El Señor me llevará a su presencia con un cuerpo completamente distinto con el que voy a abandonar aquí. Me vas a extrañar, pero debes saber que realmente la presencia del Señor es lo que anhelamos como sus hijos. Para que igual cuando nuestros hijos tengan que sepultarnos, que eso es lo que esperamos, parte de la bendición es que tus hijos te sepulten. Cuando tus hijos tengan que sepultarte, cuando mis hijos tengan que sepultarme, pues no se abracen al féretro diciendo, no, ¿por qué, Señor, te lo llevaste? ¿Por qué se murió? Quiero morirme también, como si no hubiera ninguna esperanza, como, no sé, sino que realmente tengan esa confianza y esa satisfacción. Tal vez la tristeza de decir, no voy a ver más a papá, no voy a ver más a mamá aquí, pero sé que la presencia de Dios es mucho mejor que el mantenerse en este cuerpo. Entonces, que haya ese ánimo, que haya esa alegría, que ese llanto por el adiós no sea un llanto sin esperanza. No lloren como los que no tienen esperanza. Así que Pablo nos dice, no lloren, sino no lloren como los que no tienen esperanza. Vamos a llorar, pero tenemos que estar alegres de saber que papá, mamá, que la esposa, que el esposo está en la presencia de Dios, que el hijo está en la presencia de Dios. Hay una historia donde en un accidente carretero, en el 95 me parece, en Estados Unidos, un matrimonio cristiano viajaba detrás de una plataforma que llevaba vigas de acero y una de esas vigas cayó sobre la autopista. La camioneta en la que viajaba esta familia cristiana llevaba una distancia pues normal. Cuando el papá ve que la viga se desprende, intenta hacer algo, pero la velocidad y la misma fuerza de la viga hace que se incruste en esa camioneta hasta el tanque de gasolina y provoca una explosión inmediata. Los padres que viajaban adelante, obviamente el esposo iba manejando, la esposa le acompañaba en el asiento del copiloto. Intentan zafarse de los cinturones de seguridad. Imagínense por la explosión, el calor, ya en lo que todo ardía. Entonces la parte metálica del cinturón de seguridad estaba caliente, apenas lograron quitarse los cinturones, abrir las puertas y tirarse. Si no me equivoco, en esa camioneta viajaban ellos, y si no me equivoco, 8 hijos de ese matrimonio. Todos sus hijos murieron, asfixiados por los gases de la explosión y finalmente sus cuerpos quemados por la combustión, por lo que estaba ardiendo dentro de la camioneta. Imagínate el dolor de un padre, de una madre, de perder a todos sus hijos en un instante. Solo la fe puede mantenerte de pie en esos momentos. Este matrimonio dijo, cuando los entrevistaron, ellos no dudaron en decir, ellos murieron en la voluntad de Dios. Y esa voluntad es perfecta. Ellos murieron en la voluntad de Dios. Solamente cuando tú entiendes la providencia de Dios y cuando te das cuenta que la muerte física no es ni lo peor que te puede ocurrir, porque si mueres en Cristo vas a una gloria que no tiene comparación en esta vida, puedes aceptar tranquilamente la pérdida de lo que más amas. Cuando tú no entiendes eso, entonces te aferras. ¿Por qué no quiero que mi hijo se muera? No quiero que mi papá se muera. No quiero que mi mamá se muera. No quiero que mi esposo muera. Te aferras a algo porque no tienes esperanza, pero el creyente no puede vivir en esa misma condición. Estamos viviendo tiempos donde la muerte
es mucho más visible y tenemos que saber vivir de forma diferente. Inclinen su rostro, vamos a orar en esta tarde.